Hay una cosa, un secreto que casi nadie sabe, y por eso solo el 1% del mundo tiene éxito. Cuando termines este video, vas a saber exactamente cuál es ese secreto y vas a poder aplicarlo todos los días de tu vida. Hay un momento del día que casi todos pasamos por alto. Un momento donde todo se vuelve más suave, donde los pensamientos dejan de correr con tanta urgencia, donde el mundo exterior comienza a disolverse y lo único que queda es tu propia conciencia flotando en ese espacio extraño entre la vigilia y el sueño. Ese momento, ese estado, tiene un nombre. Se llama SATS. State Akin to Sleep, estado similar al sueño, y es uno de los estados más poderosos que existen para cambiar lo que eres por dentro, no para forzar resultados, no para manipular la realidad, sino para asumir una verdad nueva desde un lugar tan profundo que tu mente consciente no puede interferir. La mayoría de las personas nunca prestan atención a ese momento. Lo atraviesan cada noche sin darse cuenta. Se acuestan, cierran los ojos y en algún punto entre estar despierto y estar dormido simplemente desaparecen, se desconectan. Pero ese momento, ese instante donde ya no estás completamente despierto pero tampoco estás dormido, es una puerta. Una puerta hacia una parte de ti que no discute, que no duda, que no necesita pruebas. Una parte de ti que simplemente acepta. Y cuando esa parte de ti acepta algo, cuando asume algo como verdad, todo empieza a cambiar. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas, cuando escuchan sobre SATS, lo entienden mal. Creen que es una técnica, creen que es algo que haces para conseguir algo, creen que es imaginar antes de dormir con mucha intensidad para que el universo te dé lo que quieres. Y eso no es SATS. Eso es otra forma de necesidad disfrazada, otra forma de perseguir, otra forma de decirle a tu mente que no lo tienes, que lo necesitas, que estás esperando que llegue. Y ya sabes lo que pasa cuando actúas desde la necesidad. La necesidad genera resistencia. La necesidad bloquea. La necesidad te mantiene exactamente donde estás. SATS no es una técnica para conseguir cosas. SATS es un estado de conciencia donde puedes asumir algo nuevo, donde puedes convertirte en alguien diferente, no afuera, adentro, donde puedes sentir, aunque sea por un momento, que ya eres lo que quieres ser, que ya tienes lo que quieres tener, no como fantasía, no como ilusión, sino como una verdad silenciosa que tu ser más profundo acepta sin cuestionar. Y eso es lo que lo hace tan poderoso, porque en ese estado, justo antes de dormir, tu mente crítica se apaga, esa voz que siempre está juzgando, analizando, dudando, cuestionando, esa voz que te dice que no es posible, que no lo mereces, que las cosas no funcionan así. Esa voz se duerme antes que tú, y en ese silencio, en esa ausencia de resistencia, puedes plantar una semilla de asunción, una semilla de algo nuevo, y esa semilla, cuando se planta sin resistencia, crece, no de la forma que esperas, no en el tiempo que quieres, pero crece. Piensa en cómo funciona tu mente durante el día. Está constantemente activa, constantemente procesando, constantemente evaluando. Y cuando imaginas algo que deseas durante el día, esa mente crítica interviene inmediatamente. Te dice que estás fantaseando, te dice que estás perdiendo el tiempo, te dice que eso no es real. Y esa resistencia interna, ese escepticismo constante, cancela lo que estás tratando de asumir. Porque no puedes asumir algo mientras simultáneamente lo estás rechazando. No puedes sentirte abundante mientras una voz interior te está diciendo que no tienes suficiente. No puedes sentirte amado mientras una voz interior te está diciendo que estás solo. Pero en SATS, esa voz no está, o al menos está tan débil, tan adormecida, que no puede interferir. Y en ese espacio de no resistencia, puedes asumir, puedes sentir, puedes ser, sin que nada interno te contradiga, sin que nada interno te bloquee. Y esa es la magia de este estado. No es que sea mágico en sí mismo, es que es un estado donde la resistencia se disuelve, y sin resistencia, la asunción puede echar raíces.
Ahora bien, aquí está lo que casi nadie entiende. SATS no funciona si lo haces desde la urgencia. No funciona si lo haces desde el miedo. No funciona si lo haces con esa energía de por favor, que esto funcione. Porque esa energía es necesidad. Y la necesidad contamina todo. La necesidad te saca del estado, te mantiene en la mente crítica, te mantiene en la duda. Y entonces estás imaginando, sí, pero estás imaginando desde la carencia. Estás imaginando desde el deseo que implica falta. Y eso no crea nada nuevo. Solo refuerza lo que ya sientes. SATS funciona cuando te relajas, cuando sueltas, cuando entras en ese estado sin agenda, sin expectativas, sin urgencia, cuando simplemente te permites estar ahí, en ese espacio suave entre estar despierto y dormido, y desde ahí, desde esa calma, asumes algo nuevo. No con esfuerzo, no con intensidad, con naturalidad, con suavidad, como si ya fuera verdad, como si siempre hubiera sido verdad, y no necesitaras convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque simplemente es. Y aquí está la diferencia fundamental. No imaginas para conseguir algo, imaginas desde la naturalidad de que ya es. No estás tratando de crear algo afuera, estás siendo algo adentro, y esa diferencia, aunque parece sutil, lo cambia todo. Porque cuando imaginas para conseguir, estás en el futuro, estás en la espera, estás en la necesidad. Pero cuando imaginas desde la naturalidad de que ya es, estás en el presente, estás en la asunción, estás en la plenitud. Y es ese estado interno el que genera la experiencia externa. Siempre. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo entras en SATS? Bueno, primero, olvidemos la palabra hacer, porque no es algo que haces, es algo que permites, es algo en lo que entras, y entras de la forma más natural del mundo. Cada noche, cuando te acuestas, cuando cierras los ojos, cuando tu cuerpo empieza a relajarse y tus pensamientos empiezan a ralentizarse, ya estás entrando en SATS, ya estás en ese umbral. No necesitas nada especial, no necesitas música, no necesitas incienso, no necesitas posiciones específicas. Solo necesitas estar acostado, relajado, con los ojos cerrados, sintiendo cómo tu cuerpo se hunde en el colchón y cómo tu mente empieza a soltarse. Y en ese momento, en lugar de simplemente dejarte llevar hacia el sueño, te quedas consciente por un momento más, no con esfuerzo, no peleando contra el sueño, simplemente consciente. Y desde ese estado de conciencia suave, tranquila, relajada, traes a tu mente una escena simple, una escena corta, una escena que implica que lo que deseas ya es tu realidad. Y aquí está lo importante. La escena no tiene que ser elaborada, no tiene que ser larga, no tiene que ser perfecta. De hecho, cuanto más simple, mejor. Porque lo que importa no es la complejidad de la escena. Lo que importa es la sensación que esa escena te genera. La sensación de que es real, de que está pasando, de que ya eres la persona que experimentaría eso. Por ejemplo, si deseas una relación, no necesitas imaginar toda una historia. No necesitas imaginar la boda, los hijos, la casa. Solo necesitas una escena simple. Tal vez estás acostado en la cama y sientes el peso de alguien a tu lado. Sientes la calidez de ese cuerpo cerca del tuyo. Sientes la mano de esa persona entrelazada con la tuya. Eso es todo. Una sensación, un momento, breve, natural, y lo repites, suavemente, sin forzar, simplemente sintiendo, simplemente estando ahí. Y mientras lo haces, tu mente profunda acepta que eso es real, acepta que eso es tu realidad, y desde esa aceptación, todo empieza a moverse. O, si deseas abundancia económica, no necesitas imaginar tu cuenta bancaria con un número específico. No necesitas contar billetes, solo necesitas una escena que implique esa abundancia. Tal vez estás firmando papeles para una inversión, o estás pagando algo caro sin siquiera pensarlo, o alguien te felicita por tu éxito financiero, algo breve,
algo que te haga sentir la naturalidad de tener. Y lo repites, suavemente, en ese estado de somnolencia, y lo dejas ahí. No te levantas esperando resultados, no te duermes analizando si funcionó, simplemente lo asumes y te duermes. Y tu última impresión antes de dormir es esa, la impresión de que ya eres lo que quieres ser. Si estás sintiendo que esto tiene sentido, si algo en ti está reconociendo esta verdad, tal vez sea el momento de acompañar este proceso. Dejar un like es una forma simple de recordarte a ti mismo que este contenido tiene valor para ti. Y suscribirte te mantiene conectado con estas reflexiones. Pero más allá de eso, lo que realmente importa es lo que haces con esto, lo que asumes, lo que integras. Y aquí está lo que muchas personas no entienden. Las escenas tienen que ser cortas, tienen que ser simples, porque en SATS tu capacidad de concentración es limitada. Estás casi dormido, tu mente está flotando. Si intentas imaginar algo demasiado complejo, te perderás, te distraerás o te dormirás antes de terminar. Pero una escena corta, una escena de pocos segundos, puedes repetirla, puedes sentirla, puedes hacer que se vuelva real en tu mente una y otra vez hasta que tu ser profundo la acepte como verdad. Y no necesitas imaginar la escena perfectamente, no necesitas ver colores vibrantes, no necesitas escuchar sonidos claros, no necesitas sentir cada detalle. De hecho, para muchas personas, las imágenes no son claras en absoluto, y eso está bien. Lo que importa no es la claridad visual, lo que importa es la sensación de que está pasando, la sensación de que es real, la sensación de naturalidad, y esa sensación puede venir sin imágenes perfectas, puede venir solo de la intención, solo de saber que eso es lo que estás asumiendo, porque al final no estás tratando de engañar a tu mente, no estás tratando de convencerla de algo que no es verdad, estás asumiendo una nueva verdad, y esa asunción no necesita ser perfecta, solo necesita ser sincera, solo necesita ser repetida desde un estado de no resistencia, y SATS es ese estado. Es el estado donde la resistencia se disuelve, donde la crítica se duerme, donde puedes ser diferente sin que nada interno te lo impida. Y lo interesante es que cuando haces esto correctamente, cuando realmente entras en SATS y asumes desde ahí, algo cambia en ti. No de inmediato, no de forma dramática, pero cambia. Empiezas a sentir menos urgencia, empiezas a sentir menos necesidad, empiezas a sentir más calma, porque has plantado la semilla, has asumido, y en algún nivel profundo ya no estás esperando, ya no estás persiguiendo, simplemente eres, y desde ese ser todo fluye diferente. Y esa es una de las señales más claras de que SATS está funcionando. No es que veas resultados inmediatos afuera, es que sientes algo diferente adentro, sientes menos ansiedad, sientes menos obsesión, sientes menos esa necesidad constante de revisar, de controlar, de verificar. Porque has asumido, y cuando asumes de verdad, no necesitas verificar, no necesitas controlar, simplemente sabes, y ese saber interno es más poderoso que cualquier acción externa. Porque piénsalo, cuando realmente tienes algo, cuando realmente eres algo, no estás constantemente pensando en ello, no estás constantemente preocupándote por ello, simplemente es parte de ti. Es parte de tu realidad, y lo mismo pasa con la asunción. Cuando asumes algo de verdad, cuando lo plantas en SATS, desde ese lugar profundo de no resistencia, deja de ser algo que deseas, se convierte en algo que eres. Y esa diferencia es enorme, porque el deseo implica falta, pero el ser implica plenitud, y la plenitud atrae, la plenitud genera, la plenitud crea. Entonces, ¿con qué frecuencia deberías hacer esto? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas veces? Y aquí está la respuesta que tal vez no quieras escuchar, todas las que sean necesarias. Todas las noches, hasta que se sienta natural, hasta que se sienta real, hasta que ya no sientas que estás imaginando algo que no tienes, sino que estás recordando algo que eres. Y ese momento es diferente para cada persona. Para algunos puede ser una noche,
Para otros puede ser semanas. No hay una regla, no hay un número mágico, solo hay persistencia. Persistencia suave, persistencia sin urgencia, persistencia desde la calma. Y aquí está el error que muchos cometen. Hacen sats una noche y al día siguiente están buscando resultados. Están revisando su realidad para ver si cambió algo, y cuando no ven nada diferente, se frustran, se decepcionan y abandonan. Pero eso es actuar desde la necesidad, eso es actuar desde la carencia, porque si realmente hubieras asumido, no estarías buscando, no estarías verificando, simplemente estarías viviendo desde esa nueva asunción, simplemente estarías siendo diferente. Y la realidad externa cambia cuando tu estado interno cambia. No antes, no al revés. Siempre es de adentro hacia afuera. Siempre. Y SATS es una herramienta para cambiar adentro, para cambiar tu estado, para cambiar quién eres. Y cuando ese cambio interno es real, cuando es profundo, cuando es genuino, lo externo no tiene más opción que reflejarlo. No de la forma que esperas, no en el tiempo que quieres, pero lo refleja. Siempre lo refleja. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender sobre SATS, y es que no es algo separado del resto de tu vida. No es algo que haces por la noche y luego olvidas durante el día. SATS es el momento donde plantas la semilla. Pero durante el día, tienes que vivir desde esa semilla. Tienes que vivir desde la asunción que plantaste. No tienes que fingir, no tienes que actuar, pero tienes que soltar la necesidad. Tienes que soltar la urgencia. Tienes que vivir como alguien que ya es lo que asumiste ser. Y eso no significa que nunca vayas a dudar. No significa que nunca vayas a tener momentos donde vuelvas a la carencia. Porque eres humano, y los humanos dudan. Pero cuando esos momentos lleguen, puedes volver. Puedes volver a SATS esa noche. Puedes volver a asumir. Puedes volver a plantar la semilla. Y con el tiempo, con la repetición, esa semilla se hace más fuerte, se arraiga más profundo y se convierte en tu nueva normalidad. Porque eso es lo que estás haciendo realmente con SATS. No estás tratando de cambiar tu realidad externa, estás cambiando tu realidad interna, estás cambiando tu identidad, estás cambiando quién eres. Y cuando eso cambia, cuando realmente cambia, todo lo demás tiene que cambiar. Porque tu realidad externa siempre es un reflejo de tu realidad interna, siempre, sin excepciones. Y la belleza de SATS es que no necesitas fe ciega, no necesitas creer en nada sobrenatural, no necesitas entender cómo funciona, solo necesitas hacerlo, solo necesitas entrar en ese estado cada noche, asumir lo que quieres ser y dejarlo ahí. Y con el tiempo, verás los resultados, no porque hagas magia, sino porque cambiaste. Y ese cambio interno genera un cambio externo, siempre lo hace. Si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto en la noche, tal vez justo antes de dormir, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Tal vez este sea el momento de empezar, el momento de asumir, el momento de plantar esa semilla. Y si sientes que este mensaje te está llegando en el momento perfecto, un like es una forma de anclarlo, de recordarle a tu mente que esto es importante. Y suscribirte es una forma de seguir nutriendo esta comprensión. Pero lo más importante es lo que haces esta noche y todas las noches que vienen. Porque SATS no es complicado, no es místico, no es algo que solo algunas personas especiales pueden hacer. Es algo natural, es algo que ya haces cada noche, solo que ahora lo harás conscientemente, ahora lo harás con intención, ahora lo harás asumiendo quién quieres ser. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, empiezas a notar cosas, pequeñas cosas al principio. Tal vez te sientes un poco más tranquilo, tal vez esa obsesión que tenías con algo empieza a disminuir. Tal vez empiezas a tomar decisiones diferentes sin siquiera darte cuenta, porque tu estado interno cambió. Y desde ese nuevo estado, todo se ve diferente. Todo se siente diferente, todo es diferente. Y con el tiempo, esas pequeñas cosas
se convierten en cosas más grandes. Las personas empiezan a responder diferente a ti. Las oportunidades empiezan a aparecer. Las situaciones empiezan a alinearse. No porque el universo te esté recompensando, no porque hayas desbloqueado algún secreto cósmico, sino porque tú cambiaste. Y cuando tú cambias, todo lo que atraes cambia, todo lo que experimentas cambia, porque tu experiencia siempre es un reflejo de tu estado interno. Y SATS es la forma más directa de cambiar ese estado, pero tienes que ser paciente, tienes que ser constante, tienes que hacerlo sin expectativas rígidas, sin timelines, sin esa urgencia que destruye todo, porque cuando lo haces con urgencia, cuando lo haces desde el miedo de que si no funciona estarás perdido, entonces no estás en SATS, estás en necesidad. Y la necesidad bloquea todo. La necesidad te mantiene exactamente donde estás. Así que hazlo desde la calma, hazlo desde la curiosidad, hazlo desde ese lugar suave donde simplemente estás explorando una nueva forma de ser y observa qué pasa. Observa cómo te sientes. Observa cómo cambia tu día a día. Observa cómo las cosas empiezan a fluir diferente y no te apegues a los resultados, no te aferres a expectativas específicas. Simplemente asume, simplemente sé y deja que la vida te sorprenda. Porque cuando asumes de verdad, cuando lo haces desde SATS, desde ese estado profundo de no resistencia, no necesitas saber cómo va a pasar. No necesitas saber cuándo va a pasar. No necesitas controlar el proceso. Solo necesitas ser. Solo necesitas asumir. Y el cómo y el cuándo se resuelven solos. Siempre lo hacen, porque la realidad responde a tu estado. Y cuando tu estado es de asunción, la realidad no tiene más opción que reflejarlo. Y eso es todo. No hay técnicas avanzadas, no hay atajos mágicos, solo hay esto. Entrar en ese estado cada noche, asumir quién quieres ser, sentir la naturalidad de que ya eres eso, y dejarlo ahí, sin forzar, sin urgencia, sin necesidad, solo con la certeza silenciosa de que ya es. Y desde esa certeza, todo lo demás fluye. Porque SATS no es una herramienta para conseguir cosas, es una herramienta para ser diferente. Y cuando eres diferente, tienes cosas diferentes, experimentas cosas diferentes, atraes cosas diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambiaste. Y ese cambio interno es lo único que realmente importa, es lo único que realmente cuenta, es lo único que realmente crea. Así que esta noche, cuando te acuestes, cuando cierres los ojos, cuando sientas cómo tu cuerpo se relaja y tu mente empieza a flotar, quédate consciente por un momento más. Y en ese momento, asume. Asume que ya eres lo que quieres ser. Asume que ya tienes lo que quieres tener, no como fantasía, no como deseo, sino como verdad, como una verdad silenciosa que tu ser profundo acepta sin cuestionar, y repite esa asunción, suavemente, naturalmente, hasta que te duermas con esa certeza, y deja que esa certeza sea tu última impresión del día, porque esa última impresión es poderosa. Es lo que se queda en tu mente mientras duermes. Es lo que tu subconsciente procesa toda la noche. Es la semilla que crece mientras descansas. Y cuando despiertes mañana, tal vez no notes nada diferente. Tal vez todo parezca igual, pero algo habrá cambiado. En ti, en tu estado, en tu forma de verte. Y ese cambio, aunque invisible al principio, es lo que genera todo lo demás. Y si lo haces noche tras noche, si lo haces desde la calma, desde la paciencia, desde la constancia sin urgencia, verás cómo tu vida empieza a transformarse. No de golpe, no de forma dramática, pero se transforma, poco a poco, silenciosamente, profundamente, porque tú te transformaste. Y cuando tú te transformas, todo lo demás tiene que transformarse contigo. Esa es la promesa de SATS, no una promesa de resultados mágicos, no una promesa de que todo será perfecto, sino una promesa de que puedes cambiar, de que puedes ser diferente, de que puedes asumir una nueva realidad interna. Y desde esa nueva realidad interna, todo lo externo se reorganiza, siempre lo hace,
porque así funciona, porque así ha funcionado siempre. Y así seguirá funcionando. Así que no compliques esto. No lo conviertas en algo difícil. No lo conviertas en algo que solo los expertos pueden hacer. Es simple. Es natural. Es algo que ya haces cada noche. Solo que ahora lo harás conscientemente, con intención, con asunción. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, es la diferencia entre perseguir y atraer, entre necesitar y ser, entre desear y tener. Y cuando cruces esa línea, cuando pases de perseguir a atraer, de necesitar a ser, de desear a tener, todo cambia. No afuera primero, adentro primero, y luego, inevitablemente, afuera, porque lo interno siempre crea lo externo, siempre. Y SATS es la puerta hacia ese cambio interno, la puerta hacia una nueva forma de ser, la puerta hacia la vida que siempre supiste que era posible, pero no sabías cómo alcanzar. Ahora lo sabes. Ahora tienes la llave. Ahora solo necesitas usarla. Esta noche y todas las noches que vienen, hasta que la asunción se vuelva tu nueva normalidad, hasta que ser lo que quieres ser ya no sea algo que imaginas, sino algo que simplemente eres. Y cuando llegues ahí, cuando realmente llegues ahí, te darás cuenta de que nunca se trató de conseguir nada. Siempre se trató de ser, de asumir, de soltar la necesidad y entrar en la plenitud. Y esa plenitud es lo que genera todo lo demás. Todo, sin excepciones. Así que descansa, relájate. Y cuando llegue ese momento esta noche, ese momento donde estás flotando entre estar despierto y dormido, asume. Asume con calma, asume con naturalidad. Asume como si ya fuera verdad. Porque en ese momento, en ese estado, es verdad. Y desde esa verdad interna, todo lo demás nace, todo lo demás fluye, todo lo demás se crea. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Y ahora tú lo sabes.